¿Lo encontraste? Apocalipsis 2. ¿Lo tienes? Si lo tienes, dime, lo encontré. Muy bien, estupendo. Y vamos a leer la segunda parte del verso número 10. 2.10, la segunda parte de Apocalipsis 2.10. ¿Lo tienes ahí? ¿Lo encontraste? Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré... Muy bien, vamos de vuelta. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Hoy quiero hablarte del poder de la F. El poder de la F. ¿Te acuerdas que el domingo el misionero Julio Martínez nos habló de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 4 que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y nos habló de 4 Fs donde hay que cuidarse, en áreas de nuestra vida que hay que cuidarse. Las finanzas, el fariseísmo, no creernos los faraones y la fornicación. Áreas importantes, y estuvimos orando y pidiéndole al Señor que nos ayude a tener cuidado, a ser cuidadosos, a no descuidarnos en ninguna de estas áreas, que el Espíritu Santo nos anima. ¿Y por qué? Porque hay una promesa tremenda. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una recompensa enorme para la fidelidad. Y esas 4 Fs en las cuales en la predicación del domingo se nos dijo que nos cuidemos, hay una F más grande que esa, que es la F de fidelidad, que es la F de fiel. Esa F nos guarda, esa F nos libra de caer, de tropezar, de arruinarnos, por decirlo así, en las cosas del Señor. La F de fiel. Ahí lo tenemos, la F de fiel. ¿Y qué significa fiel? Bueno, fiel es alguien que guarda la fe. Fiel es alguien que guarda la fe. Es alguien que es constante en su amor. Fiel es alguien que guarda la fe. Fiel es alguien que es constante en el amor, que no es una montaña rusa a la hora de querer. Hoy te quiero, mañana te quiero, hoy te digo que sí, mañana te digo que no. No, fiel es aquel que es constante en el amor y es constante en el cumplimiento de las tareas. Es constante y exacto en el cumplimiento de las tareas. Esto es lo que el diccionario dice de alguien. Es alguien que no defrauda la confianza. Alguien fiel es alguien que no defrauda a los que confían en él. No los deja mal parados. Por eso fiel es sinónimo de creyente. En la Biblia, en el original, fiel y creyente es lo mismo. Fe y fidelidad son sinónimos. Y el que es fiel se vuelve una persona creíble. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del pastorcito que empezó a decir, viene el lobo, y cuando vino el lobo nadie fue, pues ya no, a este no le queremos más, nos engañó tantas veces. Alguien fiel es alguien que es confiable, alguien que es exacto y es conforme a la verdad. ¿Sabes? Cuando tú tienes que hacer un trámite y te dicen, traiga usted una copia del contrato compulsada. Entonces tú vas con la fotocopia a la policía o al ayuntamiento y alguien dice, esta copia es fiel del original, es lo mismo que el original. Así que alguien fiel es alguien que reúne esas características. Cuando el Señor dice, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, está hablándonos de guardar la fe hasta la muerte, está hablándonos de ser constantes en el amor hasta la muerte, de ser constante en el cumplimiento de nuestros deberes hasta la muerte, no defraudar la confianza del otro hasta la muerte, ser creyente hasta la muerte, ser creíble hasta la muerte, ser confiable y exacto
de acuerdo a la verdad de Dios hasta la muerte. Hoy en día tantas cosas tienen fecha de caducidad. Tantas cosas duran poquito. Saben que hay todo lo que se fabrica con, se llama la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se fabrica para que se vuelva obsoleto en un tiempo programado. El móvil que tienes en tu bolso, en tu bolsillo, está pensado para que en un día ya se vuelva viejo. El coche, la licuadora, la lavadora, la nevera, la industria necesita seguir fabricando y lo que fabrican tiene una fecha de caducidad. Tú sabes que inclusive alguien demostró que los alimentos tienen una fecha de caducidad, pero se puede seguir comiendo después sin enfermarse. Uno hizo la prueba. Ahora, en este mundo donde todo dura tan poco, parece mentira pensar en un amor hasta la muerte. Parece que hablar de ser fiel hasta la muerte es un imposible, pero sabes que no es así. Mira, la palabra de Dios nos habla de la fidelidad, de la fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad significa lealtad, ser leal, es guardar la fe que tenemos en otra persona. Eso significa ser leal, es creer y actuar de acuerdo a esa fe. Ser leal es actuar de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a las creencias que tengo, de acuerdo a los valores que tengo. Y, por lo tanto, ser leal significa creer y actuar conforme a lo que Dios dice y conforme a lo que Dios enseña. Cuando una persona actúa conforme, ajustándose a lo que Dios dice, es una persona leal, es una persona que tiene lealtad. Y por lo tanto es una persona sincera, es una persona que no es falsa, que no tiene falsedad. Es decir, vive con convicción. Mira, hoy en día las convicciones no están de moda, la gente cambia de convicción como quien cambia de camiseta. Los principios, son relativos, todo es relativo, pero la palabra de Dios dice que la fidelidad es vivir con una convicción, y esa convicción viene de lo que yo he oído de la palabra de Dios. Vivir en fidelidad significa que mi convicción está basada en la palabra de Dios, y eso significa fidelidad. Otra palabra que no está de moda. Piensa que en la televisión estamos bombardeados. El adulterio, la infidelidad, la fornicación, la perversión se propone como lo normal, como lo que tiene que ser. Y si tú no haces eso, parece que la normal eres tú. Pero la palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte, y entonces yo te daré una corona de vida. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, ¿será posible ser fiel hasta la muerte? ¿Es posible ser una persona fiel? ¿Es posible vivir en fidelidad? ¿Será posible? Ay, no había pasado. ¿Es posible? Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios que sí es posible. Dile al que está cerca, al que está delante, al que está atrás, es posible. Es posible ser fiel y es posible vivir en fidelidad. Es posible, aleluya. ¿Sabes que la Biblia nos da ejemplos concretos? El primer ejemplo que encontré es Timoteo. En 1 Corintios 4:17, Pablo dice de Timoteo, es mi hijo amado, Timoteo es fiel en el Señor. No lo dice Timoteo, si yo soy re fiel. No, dice Pablo, es mi hijo amado y es fiel en el Señor. Qué bonito, ¿no? Otro hombre que la palabra de Dios nos menciona es Epafras, un nombre que no sé si te gustaría tener, pero dice Pablo también de Epafras en Colosenses capítulo 1:7, dice, Epafras es un fiel servidor de Cristo, es un fiel siervo del Señor, de parte nuestra, porque Epafras fue enviado por Pablo.
Así que Epafras era un hombre fiel al Señor y fiel a Pablo, que lo había enviado. Qué lindo, ¿no es cierto? Fiel servidor de Cristo. Epafras hablaba como Pablo hablaba. Epafras decía lo que Pablo decía. Por eso Pablo dice, Epafras es un fiel servidor de parte nuestra, porque que esté Epafras es como que esté yo. Otro importante, aunque el nombre seguro que no te va a gustar, Tíquico. Yo sé que a nadie le gustaría llamarse Tíquico hoy en día. Pero este hombre, el apóstol Pablo dijo en Colosenses 4, 7 y 9, Tíquico es mi fiel ayudante que ha servido al Señor conmigo. Es decir, Tíquico era un ayudante de Pablo. Y Pablo dice, como ayudante, es un hombre fiel. Es un hombre fiel. Es constante. Es exacto. Él actúa conforme a las convicciones que tiene la palabra de Dios. Él es fiel a Dios, pero también ha sido fiel para conmigo. Otro nombre que no está de moda hoy en día es Onésimo. 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 Quizás por eso no hay tanta gente fiel, porque nadie quiere llamarse así. Pero Onésimo significa útil. Realmente Onésimo significa útil. Y dice Pablo de Onésimo, nuestro amado y fiel hermano. Nuestro amado y fiel hermano. En Colosenses capítulo 4, 9. Y fiel hermano. Onésimo era un hermano, pero era un hermano fiel. Era un hermano en que se podía confiar. Era un hermano creíble. Qué bonito, ¿no es cierto? Y Juan, el apóstol Juan, habla de un hombre llamado, y esta es la lista de los nombres que no me gustaría poner a mi hijo, Gallo. Gallo, así como suena, no lo digo porque soy argentino, no es gallo, es Gallo, con Y, Gallo. Pero Juan dice a Gallo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo era fiel porque Gallo obedecía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios manda ser hospitalarios. Y Gallo era un ejemplo de un hombre que vivía conforme a la palabra de Dios y servía a los hermanos. Era fiel a Dios sirviendo aún hermanos que no conocía. Y claro, la iglesia hablaba bien de Gallo. ¿Y qué decir el apóstol Pablo? En 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice, Jesús me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aunque yo fui perseguidor, yo fui blasfemo, yo fui injuriador, yo fui un bicho feo, dice Pablo. Pero dice, Jesús me tuvo por fiel. Me tuvo por una persona fiel, poniéndome a su servicio. Qué bonito que Pablo dice, Dios me ha tratado como si yo fuese una persona fiel. Y la muestra es que me dio la oportunidad de servir. ¿Sabe que cuando el Señor nos da la oportunidad de servir es porque nos tiene por fieles? Nos tiene por personas fieles. Alguno podría decir, bueno, claro, pero yo no me llamo Gallo, ni Epafras, ni Tíquico, ni soy como Pablo. Yo soy un cristiano normal. Bueno, ¿sabes? Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 2, Pablo saluda a la iglesia en Colosas y le dice a los colosenses, a todos los colosenses, le dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús. Así que los cristianos también somos tenidos por fieles. Y algunos dirán, no, pero eso es la iglesia de Colosas. En Éfeso, Pablo dice lo mismo a los santos y fieles hermanos que están en Éfeso. Así que, hermanos, la Biblia dice que es posible ser fiel. Tenemos ejemplos concretos, con nombre y con apellido. Tenemos congregaciones que fueron descritas como iglesias fieles. Cuando el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, no es un imposible. No es que te está diciendo, bueno, sí, Él me lo dice, pero yo nunca. No,
algo que es posible, completamente posible, completamente posible. Cuando el Señor nos manda algo, nunca nos manda lo que no podemos cumplir. Todo lo que el Señor nos manda y nos dice es porque Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Aleluya. ¿Y en qué se ve la fidelidad? ¿En qué podemos ver la fidelidad? Bueno, lo primero es fieles para dar lo que hemos recibido. Es fieles para dar lo que hemos recibido. Lo primero que el Señor habla de aprender a ser fieles, de mirar la fidelidad, de mostrar la fidelidad, es en dar lo que hemos recibido. Fíjate en 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, lo que yo te he dado, la palabra que yo te he entregado en público, o sea, esto no era nada secreto, lo que yo te he hablado ante muchos testigos, esto mismo, Timoteo, encárgaselo a personas que sean fieles. Fieles. ¿Por qué fieles? Porque tenían que enseñarle también a otros. También a otros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos jugaron alguna vez al teléfono descompuesto? ¡Qué fenómeno! Yo tenía ganas hoy de jugar. Digo, acá somos muchos. ¿Viste? Uno dice una palabra, se la dice al oído al otro, después al otro, al otro. Y es cómico lo que dice al principio y lo que llega al final. Al principio dice gallina y acá ya llega un cuento. ¿Por qué? Porque cada uno escucha y lo escucha bien y lo dice como lo entiende y el otro no escucha. Y claro, el mensaje se va distorsionando. Esto es como los rumores. ¿Tú supiste que salió de la calle Pepito? Salió de la calle. No te vas a imaginar, se va de viaje Pepito. A China le salió un contrato. Entonces, al final Pepito termina en Indonesia, cuando lo único que hizo Pepito fue salir a comprar pan, pero vieron los rumores, como una bola de nieve, y Pablo le dice, mira, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, la palabra del Señor, tienes que encargársela a otros, que enseñen, pero tienen que ser fieles, fieles a la palabra recibida. ¿Sabes? Una de las ventajas de que Dios se ha revelado por escrito es que nos ayuda a ser fiel a la revelación de Dios. Si Dios se hubiera revelado audiblemente, entre que la persona se olvida, le falla la memoria, le agarra el Alzheimer, a nosotros no nos llega de la Biblia ni la coma. Pero gracias a Dios que Dios se ha revelado a través de la palabra escrita. ¿Para qué? Para que podamos ser fieles a la palabra de Dios. ¿A cuántos les pasó alguna vez que el Señor les habló algo en un culto? No lo anotaste y a las 2 semanas, sí, en el culto Dios me habló. ¿Qué me dijo? Bueno, me habló, me dijo algo, era muy bonito. Sí, me dijo algo de bendición. Y no nos acordamos ni lo que nos dijo Dios, porque la memoria falla. Por eso cuando tú crees que Dios te habla, tienes que anotarlo por escrito y después hacerlo juzgar. Pero qué bueno, Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes que ser fiel. Las personas tienen que ser fieles para poder dar lo que recibieron. Mis hermanos, la primera marca de la fidelidad es ser fiel a la palabra de Dios. La primera marca de fidelidad es ser fiel a la palabra que hemos recibido, que es la Biblia, este libro, ser fiel a este libro. Y esto es tan importante hoy en día, se escriben libros, se predica, se habla, pero no con fidelidad, no con fidelidad. Se toma un texto, se lo saca de contexto y se lo usa como un pretexto para decir lo que tiene ganas el que está hablando. Entonces, hay que ser fiel a la palabra de Dios. Cuando tú escuchas a alguien, más allá que te resulte emocionante o no emocionante, agradable o desagradable, lo que hay que ver
es si lo que te dice es conforme a la palabra de Dios. Eso es lo importante. Lo importante es que el mensajero sea fiel al mensaje. La fidelidad se mide con la palabra de Dios. Si alguien no es fiel a la palabra de Dios, apaguemos la luz y vayámonos. Hay que ser fieles a la palabra de Dios, a la palabra escrita. Vas a encontrar gente que le gusta discutir sobre la palabra. Discutidores y opinólogos hay de todos los colores. Pero lo importante es ser fiel a la palabra de Dios. No discutir encima de la palabra, sino que la palabra esté por encima nuestra. No que miremos la palabra así de lejos, bueno, yo creo, yo opino, no, a mí me parece que no, a mí me parece que sí. No, sino que la palabra de Dios nos alumbre a nosotros. Que nos alumbre a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Así que la primera característica, la primera dimensión de la fidelidad es ser fieles en dar lo que hemos recibido de Dios, empezando por la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, que los hombres nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero se requiere de un administrador que sea fiel, se requiere de un administrador que sea fiel a la palabra de Dios. Cuando escuches una predicación, mira, hay muchos estilos de predicación. Habrá predicadores con un estilo que te guste más, habrá predicadores con un estilo que te guste menos. Eso es normal, es como la música. Hay música que nos llega más y música que nos llega menos. Pero lo primero que nosotros tenemos que ver es si lo que nos dice es fiel a lo que está escrito. Si es fiel a lo que está escrito, hay que escucharlo. Aunque no nos guste el estilo, la forma, la manera. Y si no es fiel a lo que está escrito, hay que dejarlo pasar. Y de ese agua no hay que beber, por más precioso que parezca el agua. Amén. Jesús dijo en Lucas capítulo 16, 10, que hay que aprender a ser fieles en lo poco. Que la fidelidad se ve en lo poco. La fidelidad se ve en los pequeños detalles. Yo siempre le digo a los hermanos que pintan, acá tenemos hermanos que pintan, y digo, mira, lo que define el trabajo de pintura son los detalles. Bueno, también que sepa pintar, ¿no? Pero si tú recibes un pintor en tu casa y el pintor te deja goteado todo, ¿no? Tú dices, sí, muy lindo el pintor, pero me dejó la casa hecho un asco. Si tú ves un pintor que te pinta el rodapié, te lo pinta, se le va la mano, en cambio cuando ves un pintor prolijo, que corta bien la pintura, que te limpia todo, dices, qué lindo este pintor, yo lo voy a armar de nuevo. Porque la fidelidad se ve en los pequeños detalles. Y Jesús dijo, ¿no? Jesús dijo en Lucas capítulo, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Saben? La fidelidad no se ve en las cosas grandes, se ve en los pequeños detalles. La fidelidad de una persona se ve en las pequeñas cosas. Ahí donde uno puede ver que la persona, y como en lo poco será en lo mucho. Jesús dijo, si en lo muy poco es injusto, en lo más es injusto. La persona que administra bien un euro, administrará bien 10 euros. Y el que tira un euro por el aire, 10 euros hará lo mismo. Va a ser más de lo mismo. Entonces, la fidelidad, cuando el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, es ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Hay gente que dice, no, pero si yo tuviera una empresa, otro cantar sería. Si yo fuera el jefe, otro cantar sería. No, si tú fueras el jefe, va a ser el mismo cantar que tienes ahora. Hay gente que dice, no, pero si a mí me aumentaran el sueldo, yo sí que trabajaría como los mejores. No, trabajarías igual que ahora, chapuceando, porque si no eres fiel en lo poco, no lo será. Ahora, si eres fiel en lo poco, te pueden poner, fíjate la vida de José. José fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre mucho. Fue fiel como esclavo de un militar, fue fiel en la cárcel y Dios lo puso a gobernar Egipto. Y gobernó de la misma manera, con la misma fidelidad, Egipto que la cárcel y que la casa de Potifar. Amén.
Esto pasa en el ministerio, gente dice, no, porque lo que pasa es que, pero no, si a mí me llamaran para predicar en un estadio con 50.000 personas, ahí sí me voy a preparar, voy a ayunar, voy a estudiar, voy a hacer el seminario, porque claro, para hablarle a 50.000 personas, bueno, prepárate para hablarle a una persona. Empieza por ahí. Y si lo hace bien, quizás el Señor te conceda hablarle a 3. Si te concede hablar con 3, quizás te da las 22.000 personas que estás soñando. ¿Amén? Entonces, ser fiel es ser fiel en dar la palabra recibida. Ser fiel es ser fiel en lo poco, en lo poco. Esto es un secreto maravilloso. Ser fiel en lo poco. ¿Fiel a quién? Fiel al Señor. ¿Fiel a quién? Fiel a la palabra de Dios. ¿Fiel a quién? Fiel a la gente que cree en mí. A la gente que tiene confianza en mí. Por eso esto nos lleva a otra dimensión, a ser fieles en el trabajo. ¿A cuántos les gusta trabajar? A nadie le gusta trabajar, ya veo que acá las cosas. Fieles en el trabajo. ¿Sabe que el apóstol Pablo decía ¿por qué se ríe? Tito 2, 9, 10. Dice, Tito, exhorta a los servidores, a los siervos o a los empleados que obedezcan en todo a sus superiores o a sus patrones. Superiores, amos, patrones, que sean amables, que no sean respondones. ¿Saben lo que es alguien respondón, no? Mire, mueva esa caja. ¿Y por qué tengo que moverla? A ver. ¿Por qué ese trabaja mucho menos que yo y por qué me lo dice usted a mí? ¿No? Bueno, mañana vamos a empezar a las 8. ¿Y por qué a las 8? Respondón, ¿no? Respondón. Dice que sean amables, que no sean respondones. Dice no defraudando. Y esta palabra defraudando significa no sustrayendo. Querida, me traje un teléfono. ¿Y de dónde lo sacaste? Y de la oficina, porque hay tantos teléfonos ahí y nadie los usa. Me traje un paquete de folios. Ah, querido, ¿dónde lo compraste? No, ahí en la oficina hay un pilón. Total, hay tantos que se van a dar cuenta. No defraudando, no robando, no sacando del trabajo. Así que fieles en el trabajo significa obedecer en todo, en todo. Fieles en el trabajo significa ser amable, no estar gruñendo como patán en el trabajo. Lo hago porque usted me lo dice, ¿no? Funfuñando. No quedándose con cosas de trabajo, sino, dice, dando evidencias de fidelidad, evidencias de suprema fidelidad. Dice, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes? Cuando un creyente en su trabajo trabaja así, está mostrando la doctrina del Señor, la está adornando, está mostrando qué hermosa es la doctrina. Y alguno podría pensar, pero esto es el tonto, es el pavo, pero ¿cómo? Yo hago todo esto y el jefe va a abusar de mí. No, porque la Biblia dice que sobre el jefe hay un jefe más alto, sobre el alto hay uno más alto. Y cuando un hijo de Dios trabaja como para el Señor y el jefe intenta abusar de él, el jefe de arriba de todo empieza a ponerlo en orden. Nadie se pasa con un hijo de Dios. Nadie se pasa con un hijo de Dios. Así que ser fiel hasta la muerte significa ser fiel en el trabajo. Ser fiel en el trabajo, el área. ¿Y qué decir de los jóvenes? Los jóvenes dicen, bueno, yo no trabajo, esta palabra no es para mí. Error. Tú trabajas. Tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es estudiar. Así que la Biblia dice, estudia como para el Señor. Sea amable como alumno. No seas respondón como alumno, no seas contestador.
No robes en un examen, no te copies. Copiar es robar, una forma de robar. Entonces, hazlo como para el Señor. Muestra quién eres tú, muestra quién está contigo. Amén. Ser fieles significa también ser fieles en el matrimonio. La fidelidad también se muestra en el matrimonio. Dice en Malaquías 2:15, no hizo Dios de los dos uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué de los dos hizo uno? ¿Se acuerdan que cuando Dios creó al varón, no se encontró ayuda idónea para él? Entonces Dios le hizo caer el sueño de la costilla del costado, formó a la mujer y se la trajo al hombre. Y cuando el varón vio a la mujer, dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, así que será llamada varona, porque del varón fue tomado. El primer nombre del varón y de la mujer fue varón y varona. En hebreo es ishi y isha. Después, cuando vino el pecado, la mujer cambió el nombre y se llamó Eva. Pero al principio no fue así. Por eso dice, de los dos hizo uno. El varón dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y por qué Dios hizo de los dos uno? ¿Por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. El propósito es una descendencia para Dios. Y saben que cuando entre papá y mamá no hay unidad, la descendencia le cuesta mucho ser para Dios. De la unidad de los padres depende la bendición de los hijos. Y dice una descendencia para Dios, y le dice Dios al pueblo, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Porque para Jesús lo que le impresiona no es los hechos, a mí el interior. Jesús mira el corazón, no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de los ojos. Y entonces Jesús dijo, mira, si en tu corazón miraste a una mujer para codiciarla, ya está, ya adulteraste, aunque no la hayas tocado. Malaquías había dicho, guardaos en vuestro espíritu, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, la compañera de tu juventud, la mujer de tu pacto, porque Dios aborrece el repudio. Y la fidelidad, el ser fiel hasta la muerte, no hay mejor lugar donde mostrarlo que en el matrimonio. Por eso el pacto matrimonial que es hasta que la muerte nos separe. Y entonces, qué importante que es esto. Qué importante que es esto. Es como aquellos que, el otro día lo comentábamos aquí, esa imagen de dos viejitos que cumplen 50 años y le preguntan, ¿cómo usted llegó a 50 años de matrimonio? Una pila de años. Imaginas, ya tenía más de 75. Y entonces uno de los viejitos dice, bueno, ¿será que nosotros crecimos en una época de donde si algo se rompía, lo arreglábamos? Hoy en día si algo se rompe, lo tiramos a la basura y compramos uno nuevo. La mentalidad es, yo no me voy a romper la cabeza hablando de esto. Tiro el matrimonio y me consigo un matrimonio nuevo, ya está. Y la Biblia dice que cuando venga Jesús va a ser como en los días de Noé, la gente estará casándose y dándose en casamiento. Por eso tú ves que la idea de casarse, inclusive muchos dicen, no, casarse para qué, mejor vivamos juntos, ya está. Y bueno, si no nos va bien, nos divorciamos y buscamos otro, no pasa nada. Pero la Biblia dice que seamos fieles hasta la muerte y Dios nos dará una corona de vida. Y esto tiene que ver con el matrimonio. Y alguno dirá, pero si vivimos juntos, pero si compartimos todo, si yo sostengo la casa, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque no hay ningún pacto. Simplemente estamos juntos, la pasamos bien, vale. No hay pacto, no hay compromiso. El matrimonio es un pacto hasta la muerte. El matrimonio es decir, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Esa es la diferencia entre vivir juntos y estar en matrimonio. Fieles en el matrimonio. Se pusieron muy serios, ¿eh? Pero sabes, de Malaquías capítulo 2:10,
Malaquías dice algo más. Dice que también la fidelidad es ser fieles los unos a los otros. Los unos a los otros. Dice en Malaquías capítulo 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El pueblo de Dios en un momento, su infidelidad llegó a tal punto que se traicionaban mutuamente los unos a los otros. Pero sin embargo la palabra de Dios dice, permanezca en vosotros el amor. ¿Se apagó? ¿No aguantó? Puede ser la lámpara. El amor fraternal. Permanezca en vosotros el amor fraternal. Entonces, la fidelidad significa ser fieles los unos a los otros. Jesús dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Si damos una palabra, que cumplamos esa palabra. Entonces le explico a los hermanos, le digo, mira, si tú tienes un compromiso el jueves a las 20 horas, tú no puedes cambiar ese compromiso por otro que te surge después. El primero es prioritario. Y si te ves que estás imposibilitado de cumplir el compromiso del jueves a las 20, tu deber es llamar a la persona con la cual quedaste y decir, mira, me ha pasado esto, no podré estar el jueves a las 20 horas. Ahora sí, hay muchas gracias. Entonces, ser fieles unos con otros significa ser constantes en el amor, ser exactos en el cumplimiento de los deberes que tenemos los unos con los otros. Eso es ser fiel. Ser leales los unos a los otros. Eso es parte de la fidelidad. Porque tenemos el mismo Padre y somos hermanos. Ser fiel a la congregación, ser fiel a tu familia. Me acuerdo cuando fuimos de gira misionera a nuestro país la última vez, nos volvimos impresionados, pero no muy bien. Porque visitando iglesias, preguntamos, ¿cuántos nos conocen de la última vez que fuimos? Que habíamos ido hace 5 años. Y la mitad no nos conocía. Y había la misma gente. ¿Qué quiere decir? Que la mitad se había ido y la otra mitad era nueva. Y entonces decíamos, qué triste, ¿no? Que una congregación parece que tiene una puerta rotativa, entra y sale gente, la gente no permanece. Qué triste, ¿no? Bueno, voy acá a ver qué tal está, me gusta, me quedo, no me gusta, me voy a la iglesia de enfrente. Una familia nunca puede crecer en base a este trato. ¿Te imaginas tu hijo te dice, mamá, la comida no estuvo muy bien, me voy a comer a la casa de la vecina? No me gustó la comida. Pero hijo, si cocinara mejor me quedo, pero si no lo voy. Ser fieles los unos a los otros, ser leales los unos con los otros, portarnos lealmente. ¿Sabes que la lealtad es la fidelidad a lo largo del tiempo? Ser leal, ser leal. Hemos hablado de matrimonio, hemos hablado del trabajo, hemos hablado de unos con otros, pero realmente es toda la vida cristiana, es así. Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Jesús explicó que un día va a venir y el día que Él venga mirará si tú y yo estamos haciendo aquello que Él nos encomendó. Dice, si el siervo dice, mi Señor tarda en venir, esto se hace demasiado largo, yo revoleo la toalla, yo tiro la chancleta, hay que a vivir que son 2 días, que están por ahí, ser fanático, el culto, la oración, ayunar, leer la Biblia, servir al Señor. Esto es muy aburrido, pasa mucho tiempo, ¿hasta cuándo vamos a estar así? No, mira, vamos a disfrutar la vida, y en todo caso, si viene el Señor en el último momento, le pido perdón y me voy con Él. Y eso dice, bueno, si vengo y te encuentro haciendo lo que espero que hagas, fantástico. Sobre todo mis bienes te pondré.
Pero si vengo y no te encuentro haciendo lo que te dije que haga, habrá problemas, y habrá problemas serios. Entonces Jesús describió la vida del creyente como la vida de un empleado que el Señor dice, mira, cuídame esto hasta que yo venga. Y si el jefe viene y lo encuentra haciendo eso, el jefe dice, bueno, este tipo lo pongo sobre todo. Pero si el jefe viene y encuentra al tipo bebiendo, dándose la gran vida, de juerga, dice, te echo afuera, sin finiquito, afuera. Entonces, la palabra de Dios dice que la fidelidad es una cualidad de la vida cristiana, que se ve en el matrimonio, que se ve en el trato unos con otros, que se ve en el trabajo, que se ve en la palabra, cómo damos la palabra, que se ve en cómo manejamos las cosas, se ve en todas las áreas, pero es parte de la vida cristiana. Y yo sé que alguno está diciendo, esto no tendría que haber venido a este culto, hoy me tendría que haber quedado en casa, hoy tendría que haber sido infiel. Esto es demasiado para mí. Pero tengo una buena noticia. Sabes que podemos ser fieles por el Espíritu Santo. Porque dice en Gálatas capítulo 5, 19, dice, miren, las obras humanas son manifiestas. Y las primeras dos obras humanas, las primeras dos obras de la carne que menciona Gálatas, ¿qué son? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gálatas 5, 19, el concurso bíblico manifiesta son las obras de la carne, 2 puntos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Adulterio y fornicación, mira, son las primeras, y después sigue una lista, ¿no? Las primeras tienen que ver con la fidelidad directamente. Pero ¿sabes una cosa? Dice Gálatas capítulo 5, verso 22, mas el fruto del Espíritu es fe, y es lo mismo que fidelidad. Es la misma palabra, pistis en griego. Suena feo, pero es así, pistis. ¿Sabes? El fruto del Espíritu es fidelidad. La obra del Espíritu Santo es fidelidad. ¿Qué produce el Espíritu Santo en el creyente? Amor, gozo, fidelidad. Fidelidad. No es por mí, mi carne es infiel por naturaleza. Mi carne es infiel por naturaleza. Mi naturaleza es infiel. Y alguno dirá, oiga joven, no se propase conmigo, yo jamás he sido infiel a mi mujer. Sí, comprobado, pero en tu corazón, fijo. Porque es así, la carne es infiel. Le preguntaron en una reunión de varones, se llama Promise Keepers, guardadores de promesas, en Estados Unidos había como 1.400 varones y preguntaron cuántos varones en algún momento fantasearon con la idea de que tendrían que haberse casado con otra novia, no con la actual esposa. La mitad de los varones pasó adelante. Y claro, no se le preguntó a ninguna mujer por una reunión de varones. Pero se preguntaron a las mujeres, ¿y cuántas mujeres? En algún momento se te cruzó por la cabeza, ¿y si me hubiera casado con el otro novio? ¿No me hubiera ido mejor? Eso es bueno pensarlo antes de casarte, hay que pensarlo. Pero después de casarte no. Porque la naturaleza humana es adúltera, es fornicaria. Pero el fruto del Espíritu Santo es fidelidad. Aleluya. Lo que humanamente ni tú ni yo podemos, en el Señor es posible. Por eso dice Timoteo, es fiel en Cristo Jesús. No en nosotros, sino en Cristo. No por nuestra capacidad, sino por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace vivir en amor de Dios. El Espíritu Santo nos hace ser fieles. Él produce fidelidad en nuestra vida. El efecto del Espíritu Santo es fidelidad. El fruto del Espíritu de Dios en nosotros es fidelidad. Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. En todas las áreas de tu vida, en el trabajo, en el estudio, con tu matrimonio, unos con otros, en dar la palabra que recibiste. Pero Señor, yo no puedo ser fiel. Y el Señor dice, yo he puesto mi espíritu dentro tuyo. Y mi espíritu te hace ser fiel. El fruto del Espíritu es fidelidad. Aleluya. El fruto del Espíritu es fidelidad.
Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos hace ser fieles a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos hace actuar con las convicciones que nos da el Señor. El Espíritu Santo es el que en nosotros produce eso. No es virtud humana, no es moral, no es ética humana, es la obra del Espíritu Santo. Mira, cada vez que somos movidos a la infidelidad, en cualquiera de sus manifestaciones, es obra de la carne, no es de Dios. No es de Dios. Pero cada vez que somos movidos a la fidelidad, a ser fieles, es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, el que ande en camino de perfección, ese me va a servir. Dios busca personas fieles. Dios busca personas fieles. Dios no busca personas capaces, sino fieles. Sino fieles. Gente constante en el amor, constante en el cumplimiento, constante en las convicciones, constante en la fe, en la creencia que tiene. ¿Sabes? Si tú y yo vivimos en Cristo, somos fieles en todo. Si tú y yo estamos en Cristo, somos fieles al Señor Jesús. Somos fieles, somos leales al Señor Jesús. Y amamos y reverenciamos, respetamos, nos sometemos a la palabra de Dios. Si estamos en Cristo, somos fieles. Si estamos en Cristo, respetamos la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios. Nos sometemos a la palabra de Dios tal como está escrita. El que es fiel a Jesús, hermanos, es fiel en todas las cosas. A veces una chica creyente dice, bueno, no sé, se va pasando el tiempo, no aparece el galán de mi vida, y bueno, yo conozco un muchacho, no es creyente, pero viene a la iglesia conmigo, y no será que ya se va a convertir seguramente. Y bueno, me caso porque el amor lo va a transformar. Y sabes una cosa, si un hombre no es capaz de ser fiel a Dios, ¿cómo te va a ser fiel a ti? 2 más 2 igual a 4. Si alguien no es capaz de ser fiel al que ama con amor perfecto, ¿cómo te va a amar a ti el día que te levantes con los pelos parados, con mal aliento y nerviosa? Es una ilusión óptica. Y lo mismo los muchachos, dicen, bueno, no encuentro una chica, pero mira, hay una vecina, muy amiga, una chica de su casa, muy trabajadora ella, de buena familia, sí, fantástico. Pero es fiel a Dios. Bueno, no, porque no conoce al Señor. Y si no es fiel a Dios, ¿cómo te va a ser fiel a ti? Si no es fiel al príncipe de los príncipes, al enamorado de los enamorados, ¿cómo te va a ser fiel a ti que vas a envejecer, tienes mañas, roncas de noche? Pero si es fiel a Jesús, podrá serte fiel a ti. Si es fiel a Jesús, podrá serte fiel a ti. Y hermano, la fidelidad es un regalo del Espíritu Santo que tú y yo podemos recibir. Podemos recibir. Y podemos desarrollar. Claro que tenemos que reconocer que sin el Señor éramos infieles. Sin el Señor hemos faltado a nuestra palabra. Sin el Señor, nuestra fidelidad era muy engañosa. Era pan para hoy y hambre para mañana. Pero si nos miramos en el Señor, si estamos en Cristo, si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos ser fieles. Y ser fieles hasta la muerte. Y podemos recibir la corona de la vida. Podemos recibir la recompensa. ¿Sabes? Dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Él es Rey de reyes, y los que están con Él, escucha, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son fieles. Aleluya. La fidelidad trae victoria. La fidelidad trae victoria. José fue fiel, tuvo victoria. Aleluya. En esta noche quiero invitarte a pensar en el poder de esta F. No la F de finanzas mal administradas, del fraude, de la fornicación, del fariseísmo, del faraonismo, no. Ya hemos orado por eso el domingo, sino la F de la fidelidad. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios, que Jesús permanece fiel. Aunque fuéramos infieles nosotros, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús es fiel. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es fiel. Jesús no cambia. Te ama con el mismo amor de siempre. Jesús es exacto. Cuando te promete algo lo cumple. Nunca falla. Él mantiene su palabra el tiempo que pase. Y cuando tú y yo le miramos a Él, podemos ser fieles por el Espíritu Santo. Vivimos en medio de una generación que es adúltera. Vivimos en medio de una generación que rompe los pactos. Vivimos en medio de una generación que no cumple sus promesas. Vivimos en medio de una generación que es perversa, todo lo pervierte. Parecemos luminarias en medio de esa generación. Pero no por nuestro mérito, es porque Jesús está en nosotros y el Espíritu Santo. Y si tú y yo somos hallados fieles, es gracias a Dios. No es para ufanarnos, no es para decir, oh, mira, soy mejor que tú. No, es por la gracia de Dios. Ser fieles es posible, hermanos. Ser fieles hasta la muerte. Saben que vivimos en una cultura donde ya se sabe que hoy una persona que entra en el mercado laboral no trabajará en la misma empresa muchos años. Antes la gente entraba en una empresa y se jubilaba en la empresa. Ahora ya eso es del pasado. La gente va a cambiar de trabajo, va a cambiar de profesión. Dice que por el mercado laboral posiblemente la mayoría de las personas van a tener que ir cambiando de oficio para poder seguir en el mercado laboral. En medio de un ambiente así, uno dice, bueno, con el Señor será parecido, ¿no? Hoy soy evangélico, pero quién sabe, dentro de unos años, no sé, seré bajar y después seré testigo y después seré, total, vamos cambiando, ¿no? Y eso dice, no, no es así. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, mantén tus convicciones, sé constante, guarda el pacto, guarda tu compromiso. Guarda tu palabra, que la gente pueda ser, que tú puedas ser creíble para la gente, que tu sí sea sí y tu no sea no, que seas digno de confianza, que la gente pueda ver en ti un reflejo de lo que es Jesús. ¿Cuántos quieren ser fieles? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y decimos, Señor, ayúdame a ser fiel y ser fiel hasta la muerte? No ser fiel por un año, no ser fiel por 5 años. Señor, ayúdame a ser fiel hasta la muerte. Aleluya. Fiel a Jesús. Había una canción muy antigua que decía, te seré fiel, precioso Jesús. Te seré fiel. Una canción muy antigua. Pero qué lindo decirle, Señor, te seré fiel. Señor, me he comprometido contigo. Y Señor, por la gracia de Dios, pienso seguir contigo. Con la ayuda del Espíritu Santo voy a seguir contigo. Qué bueno decirle, Señor, te he dicho sí y sigo diciendo sí. Había coros muy antiguos que hablaban de esto, no decía, digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Qué bueno es una iglesia enamorada del Señor. En la Biblia hay ejemplos de fidelidad. Epafras, Tíquico, Onésimo, el mismo Pablo, Gallo. ¿Sabes? Gracias a Dios en la iglesia también tenemos ejemplos de fidelidad. Si tú miras a tu alrededor, vas a ver hermanos, hermanas que son fieles. No los quiero nombrar aquí porque no sería prudente, pero hay personas a tu lado,
Hay personas en medio de tu propia iglesia que son fieles. No son perfectos, pero son fieles. Son personas que son fieles a Jesús. Son personas que son fieles a la palabra de Dios. Son personas que son fieles en su trabajo. Son personas que son fieles en su matrimonio. Son varones y mujeres que se mantienen esperando al Señor. Y tú puedes mirarlos y decir, mira, si el Señor lo ha hecho en él, también lo puede hacer conmigo. Porque el Espíritu Santo está en todos. Y tal vez al escuchar la palabra podamos decir, Señor, reconozco que en algo no te he sido fiel. En algo no he hecho lo que me pediste. Mi amor por ti se ha enfriado. Pero la palabra de Dios dice que si confesamos nuestro pecado, Jesús es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él permanece fiel. Él nos tiene por fieles. Él te ha puesto en el ministerio porque te tiene por fiel. Pensemos por un momento en esto. Es posible ser fiel. Es posible ser fiel hasta la muerte. Es posible recibir esa corona de vida. Es posible. Porque Jesús está con nosotros. Es posible. Su sangre preciosa nos limpia de pecado. Su sangre preciosa nos limpia de infidelidad, de deslealtad. Su Espíritu Santo nos hace fieles. Permite que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te inunde en esta noche. Al aceptar la fidelidad como un valor de nuestra vida, el Espíritu Santo puede obrar. Al aceptar que podemos ser fieles por la gracia de Dios, el Espíritu Santo tiene libertad de acción. Cambiemos nuestros pensamientos. Él nos tiene por fieles. Comencemos a mirarnos como personas fieles. Comencemos a mirarnos como personas constantes en el amor, en las tareas, en el trabajo, unos con otros, en los compromisos que tomamos, en el ministerio, en el servicio al Señor, con la familia, fieles a la familia, fieles en el matrimonio, fieles a los amigos. Es posible por el Espíritu Santo. Si encontramos que no hemos sido, no hemos guardado, pidamos perdón, recibamos el perdón del Señor y permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Y en lo que eres fiel, permanece fiel. No cedas a la tentación de abandonar, de romper el pacto, el compromiso, el vínculo. No cedas. Jesús es fiel. El que empezó contigo la buena obra va a ser fiel en terminarla. Va a ser fiel. Él no cambia de idea. Él no cambia. Se ha comprometido contigo, seguirá contigo. Se ha comprometido con nosotros, seguirá con nosotros. Todas sus promesas, en Él sí y en Él amén. Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable, Señor. Grande como tú, Señor, es tu fidelidad. Aleluya. Permite que la fidelidad de Dios nos invada en esta noche. Y si fuiste engañado, y si te defraudaron, si sufriste la infidelidad de otras personas, perdónalas en el nombre de Jesús. Suéltalos. Tal vez te estás acordando de gente que te prometió y no hizo lo que te había prometido. Jefes que te engañaron, parejas que te defraudaron, amigos que te dieron vuelta a la cara. Perdónalos en el nombre de Jesús. Como el Padre nos perdona a nosotros, perdonemos a los infieles
perdonemos en el nombre de Jesús, seamos libres y disfrutemos de vivir en el compromiso, en el pacto con Dios. Aleluya. Mientras los músicos cantan, habla con Dios, habla con el Señor, recibe fidelidad de Dios, recibe fidelidad del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu de Dios te llene, te sane, te restaure. Permite que el Espíritu Santo renueve tu vida en fidelidad. Permite que el Espíritu de Dios renueve el pacto matrimonial. Permite que el Espíritu de Dios renueve tu pacto para servir a Dios. Permite que el Espíritu Santo rompa cadenas de adulterio, de fornicación, de perversión. El Espíritu de Dios traiga el poder del pacto sobre tu vida. Que la sangre del pacto en este día te limpie. Permite que el Espíritu de Dios te levante. Él te tiene por fiel. Él te tiene por fiel. Él te ha puesto en el ministerio. Su fidelidad es incomparable, es grande. Permite que el Espíritu de Dios llene tu vida, tu mente, tu corazón. No te canses de ser fiel, no te canses. Hay paga para tu trabajo, hay salario. Hay una corona de vida. Hay una corona de vida para ti esperándote. Hay un premio a tu fidelidad. Hay un premio a tu fidelidad. Oh Dios, en esta noche renueva la mente, fortalece el corazón, llena con tu Espíritu Santo, Señor. Llena, Señor. Dios de gloria. Oh Dios. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Cuántas veces decimos, he trabajado en vano? ¿De qué me sirve consumir mis fuerzas? Pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con mi Dios. Dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fuerza. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra y heredes asoladas heredades. Dijo Sión, el Señor se olvidó de mí. Oh Dios, a veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero dice el Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Se olvidará la mujer para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. En las palmas de las manos te tengo esculpida, y delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores se huirán y saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti.
Vamos a cantar juntos tu fidelidad una vez más antes de irnos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Permite que su fidelidad se derrame en tu corazón. Señor, derrama tu fidelidad en nuestra vida. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Damos gracias a Dios por todo aquello que nos permite ser fieles. Damos gracias a Dios por cada hermano, cada hermana, que es un ejemplo de esta fidelidad. Dios te bendiga mucho. Mañana a las 9:30 oramos aquí hasta las 10:30. El viernes tenemos la Escuela de Ministerio y Vida Cristiana y el sábado el concierto solidario. El domingo, ya sabemos, Santa Cena y culto nuevo. Abraza, saluda a los que hace mucho no saludan. Busca a alguien que hace mucho no saluda y abrázalo, bendícelo en el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.